Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán. Este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparre. ¿Cómo estás, Dardo? Bien, bien. Hola Karina, hola a todos, ¿cómo están? Te veo devaluado, te veo Sí, sí, así. más bien Mirá, aburrido. esto se tendría que llamar País de Mentor. ¿Te acuerdas los dementores de Harry Potter que eran como una especie de fantasmitas, como medio de humo y te sacaban la energía? No sé qué miércoles te hacían, te dejaban. Este es un país de mentor. Te hagas lo que hagas, te votes lo que votes, te saca la energía. Bueno, vamos a hablar. El sábado escribiste una nota que se hizo bastante viral, estuvo buenísima. Para el que no la leyó, está en la prensa. Se llama La Devaluación, así chiquitito. Este, no sé, describa, hable usted. Bueno, el primer punto, el concepto este de la devaluación, para mí siempre significó y significa y seguirá significando que hay alguien que decide devaluar. Bueno, el solo hecho de decidir devaluar a mí ya me preocupa, porque significa que deciden meter los dedos en el mercado de cambio. O sea que los argentinos, casi todos, no tienen ninguna experiencia sobre mercado libre de cambio, porque casi ninguno ha vivido, ni técnico, ni la gente común Decime de y a épocas que, pie. bueno, a ver, no sé, la primera parte de Macri. Sí, cuando sacó el cepo, hasta ahí, porque el mercado no era libre. Es decir, el mercado libre es, primero, que así como Milei quería quemar el Banco Central para que no emitiera, ¿Vos estás debió hablando en quemar, serio que eso lo dijo? Porque como estos días se está reescribiendo la historia, yo pensé que lo había eh, soñado. ¿Vos también soñaste lo mismo que yo? Milei reescribe la historia todos los días, ¿viste? Es buenísimo. Es una historia instantánea, va todos los días, una historia, un laburo terrible de ser. Pero bueno, Hoy hubo un el, montón de eh, gente que me dijo que jamás dijo que iba a privatizar la universidad y que tenía que ser privada la universidad, que jamás, jamás me dijeron. Yo es que seguro después que... vamos reescribiendo la historia, pero yo te recuerdo, cuando dijo Milei, voy a quemar el Banco Central, que obviamente era una metáfora, creo, lo dijo porque quería significar que iba a dejar de emitir pesos, cosa que en realidad tampoco tiene mucho sentido porque vos podés emitir pesos aunque no seas el Banco Central. Pero omitió en ese momento, seguramente no se fijó, en la otra función del Banco Central por la cual también merece quemarse, si vamos a poner en esos, Seguimos si vamos, metafóricamente, señor si YouTube. vamos a usar la metáfora del señor presidente. Entonces, usando la metáfora del señor presidente, debió quemar el Banco Central para que no sea el único comprador y vendedor de dólares de la República Argentina. Pues yo te recuerdo que todos tus dólares, además de que los exportadores tienen la obligación de venderlos al central en un plazo perentorio, obligación, es decir, que no son de ellos los dólares. No, y por menos de lo que valen. Eso es aparte, por menos que valen. Pero mejor dicho, por el precio que se le canta la gana al gobierno, porque puede valer hoy 10, 20. No es ni siquiera un precio único. No, no. Es decir, no es que vale lo mismo para ti que para mí. No, no. Para ti vale menos que para mí. Con lo cual es una especie de precio eh, flexible, acomodado. Entonces, todo ese paquete nunca dejó de existir en la Argentina. Yo desde que era chico, de acá no hubo eso. Que tiene que ver con la vieja línea, desde Previch, desde allá del año 50, que le vendió a Perón la idea de vivir con lo nuestro, para Sí. lo cual había que tener controlado el tipo de cambio, que después se llamó, en términos más técnicos, usar el tipo de cambio de como ancla cambiaria, del cual Cavallo es el experto máximo, a pesar de que ahora dice que hay que liberarlo. Él también reescribió su historia y ahora decidió que todo lo que dijo en la convertibilidad tampoco sirve. ¿Viste? En cualquier momento, ¿viste? Eh, la historia se reescribe todo el día.
Hay que Entonces, documentar todo. Vos hablás con alguien, te vas a comprar naranjas y lo que hablás con el señor verdulero, tingui, lo grabás, porque capaz que después el tipo te dice, eso no es una naranja, es una cebolla de verdeo, y dele, darlo hasta lo que que te pasa es convenza. que no importa lo que vos grabes, que igual te van a decir que es mentira. Es cierto, tenés razón. Porque cuando lo muestres te van a decir que es inteligencia artificial. La verdad es que a veces lo que más te aburre es esa sensación de decir, cree lo que quiere creer. Lo que yo llamo el viejo materialismo dialéctico que inventó Hegel y que Sí. después Engels y Marx usaron para hacer lo que entonces era el relato de hoy. Es decir, si yo no te menciono, si yo no te reconozco, si yo no te verbalizo, vos no existís. Si yo no verbalizo tus ideas, si yo me río de Como tus dice el ideas, si bolero, yo lo te que insulto por conseguirás es tu... que no te nombre nunca más. Claro. Entonces, eh, eh, ese concepto hace que por más que yo tenga todo grabado, no valga. Pero volviendo al tema, Te maté con la referencia del bolero, ¿eh? no, no, es que, no, el bolero lo conozco. No, no, pero digo, no, no te esperabas semejante Se llama mirar. Si me alejo de ti, ¿no es así? Sí. Si No, me me alejo de parece. ti es porque has concebido, se llama nube gris, ¿no? Ah, espera, no me Ya acuerdo. que pagaste mal a mi cariño más sincero, lo que Sí, conseguirás que no te que nombre no te nunca más. nombre Sí, sí, nunca. me acuerdo. Pero me quedé pensando en eso, ¿viste? Porque estoy en los temas No, más porque viste importantes. que En entró la vista poética. de que en vista de que he fracasado, tratando de ser serio, me dedico a esto de los boleros. Pero el centro de la, del título de la nota, que es toda la nota, este concepto de creer que, que salir del cepo no quiere decir renunciar a controlar el mercado de cambio. Sueño húmedo, que también se llamó gradualismo, que se llamó como quiera. Ahora, empecemos hablando de las contradicciones del presidente. El presidente nunca dijo que no iba a tocar el tipo de cambio, nunca dijo que no iba a manosear el tipo de cambio, no lo dijo. Sí dijo que iba a dolarizar. Uy, ¿te acordás qué época? Bueno, cuando dijo que iba a dolarizar, en el fondo está diciendo que va a liberar el tipo de cambio, que no va a haber un control de cambio, porque si yo dolarizo la economía, no hay banco central, no hay control de cambio, porque no hay manera, salvo el sistema de von der Leyen que quiere hacer un dólar digital, un euro digital, no hay manera de que tu dólar valga distinto al mío, porque es un billete, vale lo que está ahí, vale, circula. Es decir, que en el fondo el presidente dijo también metafóricamente, así como dijo voy a quemar el Banco Central, dijo voy a dolarizar. ¿Qué quiere decir dolarizar? Que no hay dos o tres o 24 tipos de cambio, que no tenés la obligación de vendérselo a nadie, que es tuyo y que es el único mecanismo de pago. Con lo cual, lo que él dijo es que quería eso, quería un mercado libre de cambio. Y con eso prometió el gran futuro para la Argentina y los 30 o 40 años, es decir, el gran progreso en 30 o 40 años. Y en eso, en ese concepto central de liberar el tipo de cambio, estuvimos muchos de acuerdo. No importa si lo hacías de esa manera o de otra manera. Luego, cuando se dio cuenta de que tenía algunos problemas con el que no le habían explicado bien los autores del libro que él leyó, no le habían explicado bien algunos fenómenos que se daban de endeudamiento, de que había se debían tres bases monetarias, bueno, esas cosas no le habían explicado bien, cambió por el concepto de la competencia de monedas, que no es exactamente técnicamente una competencia de monedas, sino que es la posibilidad de contratar libremente en cualquier moneda, que también, de vuelta, es otra manera de decir que no hay control de cambio. Si yo te puedo Porque contratar en cualquier moneda, el que valga equivalente lo que que hagamos sea. tal, claro, tal cual. Entonces, que es justamente lo que pasa con el Código Civil de hoy, que dice, por un lado, que se puede contratar en dólares, lo dice, no es que está prohibido,
el Código Civil dice que se puede contratar. Inmediatamente después, un renglón y medio más abajo, dice que, que si no tenés los dólares, los puede pagar al tipo de cambio oficial. Casi una burla, digamos. Lorenzetti, que ya nos ha burlado en tantos temas, cree que también nos puede burlar en las clases básicas de lectura que tuvimos cuando teníamos 6 años, 7 años, qué sé yo. No sé, a mí me tocó aprender a leer a los 6 años. Yo soy uno de los discapacitados que aprendió a leer a Precoz. los 6 años. Entonces, claro, eh, ese concepto central es la base de toda la propuesta de mi ley. Y además es una base sólida. No era incoherente. Mi ley no era incoherente en lo que decía. Es incoherente ahora. Y ese es el punto que a mí me preocupa. Entonces yo digo, ok, vamos a salir del cepo. El cepo no es nada más que una exageración del control de cambio. Que por otra parte, el control de cambio es una estupidez que consiste en que yo te apongo el ancla cambiaria. ¿Qué quiere decir el ancla cambiaria? Que yo decido que el tipo de cambio vale 2 pesos, como Martínez de Oz, o como Caballo, O como 0,80, un Cristina, peso. o como, O como que, bueno, que dirá, no decidía nada, ya le pasó todo lo que le pasó. Pero bueno, bueno, eh, cuando que yo te pongo el tipo de cambio y entonces para sancionarte, si osás querer levantar el ancla cambiaria, yo te vendo a 2 pesos lo que el mercado está dispuesto a pagar 4. Entonces yo creo, me voy a mi casa y digo, la jorobé a esta mina, claro. la jorobé. Ella creía que el dólar valía 4 y yo se lo acabo de vender a 2. Mirá qué piola soy. Exactamente. Pero, ¿sabes qué tiene esta cosa de... Ah, perdón, dale, dale. Ahora, ese mecanismo no necesariamente requiere venderte dólares. También te puedo vender swaps, que es lo que vendía ya desde Sigó y Cavallo, cuando estaba en el Banco Central en el 80. O te puedo vender eh, seguros con dólar futuro, que se vendió durante Macri y durante Cristina, que no lo compraron los exportadores, como decían, no, lo compraron mis amigos que son unos tránsfugas. Si vos, yo conseguí la primera lista, la segunda fue súper secreta, la primera lista, y empecé a mirar a todos los que habían comprado dólares a futuro, que en definitiva no te venden dólares, sino que te pagan la diferencia en pesos. Y todos, la gran mayoría, no tenían nada que ver con el mercado. Eran especuladores que habían decidido comprar dólares a futuro con una prima, un seguro de cambio, era un seguro, y se hicieron de una fortuna. Con lo cual seguíamos siendo vivísimos porque manteníamos el tipo de cambio controlado. Eso es lo más parecido a la estupidez que yo conozco. Es muy difícil encontrar en economía una muestra de estupidez más grande. Y esto no tiene nada que ver con cuál es tu teoría económica. No hace falta convertirse a nada. Porque subyacentemente lo que hay detrás de todo esto es proteccionismo del más puro. Es el mecanismo que implantó Perón, y no más que Perón, desde el año 43 ya venía todo el sistema musoliniano de las empresas amigas, que siguen siendo, las empresas amigas de antes siguen siendo las mismas de ahora. Que ellos dicen que están salvando la patria y todas esas cosas que son bacanas, que necesitan ese tipo de cambio controlado para poder especular y moverse y controlar e impedir, y necesitan ese mecanismo y insisten, y son los mismos que convencieron a Macri del gradualismo. Gradualismo que te recuerdo que nuestro presidente de hoy, antes de su conversión a Sí. la escuela austríaca, No, pero ni defendía. siquiera, porque antes de su Cuando el conversión... presidente del Banco Central Sí. era el ahora hojarasquero de Sturzenegger, o whatever. Voy a decir Entonces, algo, pero diga, después de la conversión a la escuela austríaca,
también se criticaba el gradualismo. El presidente y sus adláteres criticaban el gradualismo. Después, Pero ahora no no. antes. Pero el pasado, él se borró, esa parte Pero anuló el ahora va pasado. para atrás y es como la parrala. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El, el, el concepto del tipo de cambio controlado te limita también las decisiones empresarias. Si los empresarios no son la Virgen María, pero trabajan con las señales que les da el mercado. Cuando vos decís que te convertiste a la escuela austríaca, deberías pensarlo bien antes de decirlo. Porque la escuela austríaca, más que un vademecum de remedios, explica las cosas que pasan cuando vos intentás pelearte con las decisiones de la gente. Yo diría, todo control de mercado es de algún modo una falta de respeto a la gente. ¿Quién es la gente? Todos. Cuando uno dice el mercado, ¿quién es el mercado? Todos. El El mercado mercado somos todos. Hay un libro muy interesante, no me acuerdo si es de María no Blanco. son los especuladores. La gente cuando dice Exacto, el es el mercado somos mercado que todos. lo El mercado es decide, la cree decisión que que, tomás vos. cree que está Soros y Bill Gates sentados en un Está, escritorio pero, determinando cuánto pero vale la, pará, vamos de cuánto vale la vuelta. Hay un manteca. momento Entonces, en tu nota que vos decís, el tipo de cambio controlado es la fuente más importante de desempleo, delito, atraso, desincentivo, corrupción. Culpable principal de la postración actual, incluyendo la pobreza. Em, Hay algo que pasa cuando, y no, no sé, a ver, tampoco quiero ser exégeta tuyo, pero hay algo que ocurre cuando hay un impedimento que uno tiene. Uno empieza, escuela austríaca, uno empieza a pensar en función de evitar, bueno, saltar, a ver, engañar ese impedimento. ¿qué dice una empresa normal? Pero Lo no mismo quiero que que le sea una dijo la empresa, no ESO, tiene la que ser una Exxon. empresa, Dardo, la Y bueno, persona, la persona, el pero yo te estoy aviso que diciendo, ahora, yo estoy tus tratando de explicar votantes, por qué crea desempleo, hambre y miseria y todo lo que tenemos. Y no digo que el otro no lo solucione totalmente, digo que el otro, este sistema de control, tiende a que no haya empleo, a que no haya inversión. ¿Por qué? Por algo que todos sabemos. Si yo no te dejo sacar tus dólares, o te obligo a venderlos, o te pongo un precio, o como en el caso de hoy del campo, que cualquier tipo del campo sabe que el tipo tiene un tipo de cambio cuando compra insumo y un tipo de cambio cuando lo vende. Es una y en locura ninguno de los en casos es un cuatro dólar patas. libre. No, ¿qué es lo de la libre? Ya te digo, salir del cepo no es liberar nada. Salir del cepo no es la solución. Cuando dice, tenemos que salir del cepo. No, no tenemos que salir del cepo. Lo que tenemos que hacer es liberar el mercado cambiario de modo tal que el precio sea fijado por la gente. ¿Querés que te diga una cosa? En países tan lejanos y extraños como Uruguay pasa eso. Y Y, que yo perdón, y sepa, en Chile y y en que yo sepa, Paraguay, que yo sepa le ha venido bastante bien. Porque em, además el tipo de cambio libre tiene una virtud peligrosísima para los políticos. Macana que vos haces se refleja al día siguiente. Entonces, emitís al día siguiente, ve, gastás de más, al día siguiente se ve. bueno, ¿no te parece que eso, porque Haces un hay desastre un con la grupo de cosas exportación, al día que, siguiente, hagan lo que haga, se ve. hay un grupo de cosas que están pasando que cuesta un poco entender por qué no se aprovecha la oportunidad? La cotización del dólar paralelo, que es lo más cercano a la vara con la que podríamos medir el precio real del dólar respecto de los pesos argentinos, ese dólar blue está bajando hace pocas semanas, está 1.500, ahora está 1.000 y monedas, y está bajando el riesgo país. Em, ya habíamos estado hace unos meses en esta situación de que casi, digamos, que se acercaba mucho la brecha entre lo que es la cotización oficial y la cotización del Blue. Y además bajaba el riesgo país. ¿Qué es lo que pasa? Que no se aprovecha esto para
sacar el cepo, para liberar, para Bueno, dejar de controlar el cambio. déjame, te quiero pinchar el globo. Todo lo que, todo lo que vos mencionás, el tipo de cambio paralelo, el blue puramente dicho, el contado con liqui, el dólar MEP, todos esos valores quieren decir algo solamente si vos no le metés el dedo. Si el Estado compra o vende, o prohíbe, o regula que suba el tipo de cambio paralelo o no, no quiere decir demasiado. Yo te pongo un ejemplo. Durante la época de Macri, el dólar paralelo se disparó junto con el riesgo país al día siguiente de las internas. No tenía nada que ver con nada, con las expectativas. Era el mercado que lo que estaba pensando es que lo que iba a pasar era lamentable como fue. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el mercado? Subió todo. El riesgo país no es más que una consecuencia, porque no es que el riesgo país no está determinado por un consejo de dioses del Olimpo que en una reunión multitudinaria determinan cuál tiene que ser el riesgo país. El riesgo país es el valor de los bonos comparados en el mercado, que es una tarea que hace JP Morgan y que vale para el mundo entero, porque es la que hay, que compara los tipos de cambio, perdón, los tipos de interés que paga un bono u otro cuando paga. Así que no es tampoco, no es un verdadero indicador. En cambio, la empresa, el tipo que no quiere gastar, que guarda, que también contribuye a que el mercado se frene, ese tipo o esa empresa no sabe ni a cuánto le van a comprar su dólar, ni a cuánto le van a vender su dólar, ni cómo se va a fijar el tipo de cambio. En esas condiciones, solamente un aventurero experto en mercados regulados como Eskenazi puede participar. Y vos te das cuenta que las empresas argentinas, sobre todo las ex del Estado, las Sedenor son todas de amigos del gobierno o parecidos. Son todas de tipos que son indeseables y que como tal no compiten. No les gusta, a nadie le gusta competir. A mí no me gusta competir, a mí no me gusta tener que levantarme todos los días y tratar de ser mejor que el otro para ganar 10 mangos más. Es feo, por eso hay que obligarlos a competir. Y si vos colaborás con ese monopolio, que es lo que yo llamo prebenda, que es lo que hacía Mussolini, que es el sistema que sigue rigiendo en la Argentina desde el año 43 a hoy. Bueno, el presidente el otro día dijo que había bajado Si vos mirás los contratos de Vaca Muerta, metés en cana a todos los que firmaron el contrato de un lado y del otro. Vaca Muerta tiene contratos prorrogados por 50 años sin licitación. el otro día el presidente dijo que había controlado, que había alcanzado no sé cuál de sus múltiples éxitos de los que él ve en particular, sin control de cambios. Y hoy dijo algo bien Sí, yo también interesante lo menciono también, en que nota. había bajado la presión fiscal, no me acuerdo si eran exactamente esas sus palabras, y entonces que éramos todos el 50% más ricos. Eso lo dijo hace poco, hace poco. Sí, Hace, somos ricos desde ayer o anteayer, creo. sí, sí, espera, te voy a Sí, yo creo que La mejora, mira, te digo, sí, lo cito. La mejora que hicimos en el plano fiscal, que no se ve que yo estoy viviendo en la luna esa que se fueron de la de Júpiter. La mejora que hicimos en el plano fiscal implicó que todos los argentinos seamos un 50% más ricos. No sé si era más rico que nosotros o más rico que quién, capaz que éramos más ricos que, no sé. JP. Eh, claro. Te digo, me desesperanza, me agota mucho porque
En la política uno tiene como planos de discusión, ¿no? Tenés como planos de discusión de orden filosófico, o Sí, sea, sí. lo que te parece que tiene que ser un Estado, o lo que te parece que tiene que ser una persona que trabaja para el Estado, o las implicadas, digamos, una discusión si querés, filosófica. Después tenés una discusión de coyuntura, de esto que pasa, de la noticia, de lo que hizo un gobierno, lo que hizo no sé, un legislador, la chicana, la cosa cotidiana. Serían como dos planos en los cuales uno más o menos se sabe manejar. Y después tenés el plano también de las promesas, o sea, cuando llegas a campaña, bueno, lo que los gobiernos, cuando son oficialismo, o lo que los políticos cuando están fuera del gobierno, dicen que van a hacer o que harían, qué sé yo, tocando esas dos realidades, la filosófica, si querés, y la coyuntural. Y ahí más o menos es una discusión del plano político lógico. Ahora, si yo te digo, Dardo, que soy una cafetera, estoy en un plano, casi te diría, de verdad creada, de posverdad. Es muy difícil, es Otra muy... vez el materialismo dialéctico. Pero, mira, no quiero ser mala, pero ni siquiera. Hay un plano de la posverdad que ni siquiera, digamos, que supera, si querés, todo el orden marxista de discusión política. Pero es que es lo mismo, porque Es locura, Dardo. Si yo te digo, vos me decís, el problema Karina, grave es si yo te que tiro un toda balde de esta agua, te gente mojás, que y yo te te digo, dice, bueno, bueno, pero así ha sido la historia de todo el totalitarismo de la humanidad. pero no se puede Tan reescribir la grave que historia terminan en la creyendo lo cara de que la gente, dice, Dardo. No se puede. terminan, bueno, está bien. Bueno, se puede porque Entonces, lo estoy viendo, está bien. ahora, cuando yo digo, cuando yo critico la devaluación, cuando yo critico ese concepto, estoy tratando de ayudarlo al presidente. ¿Por qué? Porque él está haciendo un ajuste que todos sabemos que no incluye a un sector y que además es un ajuste con cero crecimiento. Es cierto que va a haber un cierto crecimiento porque es imposible no crecer si pones un cierto orden, aunque sea un orden mal logrado, pero no importa, vos vas a crecer algo. No va a ser suficiente ni loco, porque quiero decirle a todo el mundo que 53% de pobreza es mucho y 48 también. Entonces, lo que vos necesitas para que este país empiece a salir es que haya una sistemática inversión, un sistemático crecimiento del empleo. No, tres cifras que aparecen hoy que no sabe cómo se lograron, ni cómo se explicaron, ni 20 afirmaciones en el sentido de que estamos mucho mejor y que vamos bien, como si el discurso lo escribieran con inteligencia artificial. ¿Viste? Sí, hay una cosa, un Es como mantra que agarrar Argentina será es como próspera, agarrar Argentina será próspera. No sé qué mierda significa pero eso. es que No también, quise a decir ver, esa palabra el, fea, perdón, YouTube. el discurso original tenía un contenido lógico. Voy a hacer, voy a liberar el tipo de cambio, voy a bajar el gasto, voy a dejar de emitir y vamos a empezar a sentar las bases para que Argentina crezca y vuelva a ser un país próspero. No digamos que va a ser el primero del mundo ni el segundo, pero un país No, próspero. ponele que no están tan atrás. Bueno, tenía un cierto sentido, pero esos principios no se están aplicando. Lamento decir esto, lamento mucho contradecir a quien quiera. Esto no es un tema técnico siquiera, es una cuestión fáctica. No es cierto que saliendo del cepo el tema se arregla. Al revés, te diría que es al revés. Si vos querés salir del cepo, que te lo va a decir cualquier economista serio, cualquier tipo que haya estudiado 5 años economía, el, el- la forma más lógica y más rápida y más segura de salir del cepo es primero liberar el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado es el que permite que no pasen esas cosas, que hoy vale, el dólar de pronto vale 3.000 pesos, mañana 1.200, el riesgo país es el 2.000% y el otro día es 1.000%. Es decir, esa situación
se equilibra sola en el mercado. El dólar no se devalúa ni se revalúa, simplemente el mercado determina día a día y termina en un equilibrio muy rápido. Es posible tal vez que el primer día salgan todos los loquitos y digan, compro dólares, porque va a Pero, subir. ¿Va a subir pero Dardo, si los qué? podrían comprar de todas maneras en cualquier Por casa de supuesto que cambio. lo pueden comprar en cualquier lado. Entonces, por eso te digo que todas las cifras que te dan, primero, que son en muchísimos casos no probadas, y segundo, son manoseadas. Ahora, ¿qué? Tercero, son expectativas. Yo no sé, me tendría que explicar a mí el gobierno por qué hoy tiene miedo de que haya una estampida si libera el dólar y Sí, hace 6 meses no tenía miedo. ¿Qué le hizo tener miedo? eso es Y lo que te iba a yo creo decir. que, Salgamos del tema económico. ¿Qué patrón de comportamiento, más allá de las cosas específicas de los políticos y qué sé yo, qué patrón de comportamiento existe para que inevitablemente caigan en este pánico que además, los tara? Lo vimos con Macri. Yo te comentaba, yo estoy teniendo conversaciones que tuve en el 2018, idénticas, idénticas. La bueno, yo te quiero conversación, contar. ¿Querés que te lo explique? sí, Uno de los asesores de Milei fue Teddy Caragosian. Teddy, Y exactamente. entonces, ya te lo expliqué todo, mira qué fácil. Terminó la Pero era conversación, uno de los, pero está terminó bien, el Nardo. podcast, terminó todo y te expliqué todo, Ya. no te cobro nada. Me Hay algo, ¿me pasó, a entendés ver, que? lo que se Sí, llama el círculo rojo, que no es un término positivo, que en el fondo podría llamarse el brazo económico de la casta. El círculo rojo, que son los encuadernados, es nada más que el brazo económico de la casta. Ese brazo económico fue el que le metió el miedo a Macri o a sus amigos y sus socios, Marquito Peña, de que si arreglaba todo, de que si la soltaba todo, se caía a pedazos el país. Es lo que le dijo, es lo que le dijo en su momento la CEPAL a Perón. Vivamos con lo claro. nuestro. Bueno, ahí tenemos, estamos viviendo con lo nuestro. El problema es que tenemos 48 millones de pibes, de los cuales tenemos un montón de extranjeros que además viven de nosotros, y hay que mantenerlo. Perdón, no estamos viviendo con lo nuestro, Dardo, porque te quiero Bueno, recordar. entonces yo estoy No, viviendo no, con lo tuyo. No no, sé si vos te estamos das viviendo cuenta. de prestado también. Por Porque hay un supuesto, problema. Seguimos pidiendo deuda. por supuesto. Vos fijate cómo hemos pasado de golpe a depender de que nos vuelvan a dar un crédito. Pero es eso, o sea, es agotador. Te juro que es agotador. Es No, agotador. no, De vuelta por la eso. dependencia del fondo. De vuelta la Bueno, dependencia de los entonces, chinos. De vuelta que no se puede salir del cepo porque te incendian el país porque es mondongo. ahora, De vuelta que los planes sociales no se pueden sacar de un día para el otro. este tema, cuando el presidente dice no cambié nada, o los Sí. amigos del presidente dicen no cambié nada, no es un tema superficial, no es un tema político, es un tema de supervivencia. Estamos simplemente haciendo uno de los 10 grandes ajustes que se hizo en los últimos 50 años de historia, que siempre volvieron a repetir un ciclo que cada vez nos empobrece más. De modo que este no es un tema intrascendente. Y entonces mi nota No, no, señor, perdón. Tema también es un... intrascendente es que me vengas a decir, en esta cosa, viste, de como bueno, nada se inventa, pan y circo, de la ley de hojarasca. Entonces, no sacás no sé, bienes personales, no sacás retenciones, no bajás los impuestos, no, pero me sacás una ley de 1714 y me decís, ay, mirá cómo te estoy mejorando la vida. Gracias, si no se usaba, sacala, pero digo, ya un poco la pantalla, un poquito agota, ¿se entiende? Bueno, Digo, por eso el tema
es mucho más grave porque en algún punto se está cocinando una terrible decepción, que no es muy distinto de lo que en tus notas y en las mías de hace 8 o 10 meses decíamos. El riesgo es que termine en una gigantesca decepción. Eso también es Fíjate una que, cosa que es bastante circular y que me parece que no se entiende bien, que es los grupos políticos, sobre todo los grupos políticos así tan endogámicos como lo que vos describís como el círculo rojo y demás, tienen como esta cosa de cámara de eco, como se hablan entre ellos y qué sé yo, y además decir lo incorrecto implica, digamos, el destierro, entonces un poquito te hacen perder ahí como el termómetro. Em, yo me acuerdo perfecto con Macri que empieza, digamos, a mandarse tonterías, yo qué sé, al promedio del 2016. sobre todo a perder tiempo, A perder tiempo, a perder enfoque, a perder el a camino, el perder, a norte, perder momentum. esta, gran palabra, pero tenía, y sobre todo por la frescura, digamos, de que veníamos de tres gobiernos kirchneristas, tenía este mecanismo que opera no en Argentina, en todo el mundo, que es el mecanismo del contraste. Vos tenés un candidato de miércoles, o tenés un gobierno de miércoles, o un político de miércoles, pero enfrente tenés algo tan aterrador que te abrazás a ese político, aun cuando hago lo mismo que hace el mismo, el aterrador, ¿está? Porque vos mirás ya la cara del aterrador ya te sirve y listo, le tenés miedo a eso. Y entonces estos grupos políticos medio que creen que dicen, bueno, mientras yo no tenga la cara del aterrador, la cara solamente, puedo usar la política, puedo usar la economía, puedo usar incluso sus mismos asesores y sus mismos funcionarios, pero mientras yo no tenga la cara del aterrador, no importa, ¿a quién va a votar? O sea, me van a votarlo igual, yo tengo a esta gente, la doy por sentada. Macri llega a las elecciones de 2017 con este panorama y las gana con contundencia y ya venía en declive y las gana con mucha contundencia. Tanta contundencia que su círculo le dice, ¿ves que vamos bien? ¿Entendés cómo funciona? ¿Ves que vamos ¿Sí? fenómeno? Y pisan el acelerador a fondo, barranca abajo, se produce digamos, la nefasta segunda mitad de Macri. Y los tipos siguen con la misma porque no pueden salir de esa y arman una boleta que no se podía votar. No se podía votar. Una boleta con Pichetto, con Larreta, con Lustó, una boleta invotable. Porque total el mecanismo era ¿y qué vas a votar si no? Pero cuando ya la decepción está en la gente y cuando ya un poquito se les borró el que le tenían miedo y encima Cristina agarró, se puso la careta de Alberto, tingui, ya está. Eso es lo que pasó con la decepción. Ese mecanismo ocurre. Ese mecanismo Bueno, la ocurre. decepción, yo te voy a decir que estamos a un paso de volver a considerar a Cristina salvadora del país. Va a Falta haber un un grupo, es minuto. que Dardo, va a haber un grupo, perdón, pero va a haber un grupo que siempre considera a Cristina salvadora del país. No, no, Punto. no te estoy hablando de ese grupo. Bueno, Te estoy hablando de la mayoría de los votantes. Cristina, hábilmente, motorizada por un grupo que está dentro del triángulo de hierro del presidente, porque este es un problema geométrico, tenemos el círculo rojo, sí. el triángulo de hierro. Bueno, hay un grupo que está dentro del triángulo que piensa exactamente así, que está haciendo todo lo posible para que Cristina vuelva. No sé si lo sabrá o no lo sabrá. No sé qué cosa es peor, que sean estúpidos o que sean suficientemente cínicos Bueno, pues se pueden las dos como para cosas, porque, hacerlo. a ver, el político, digamos, por esencia, por naturaleza, su interés es permanecer en el poder. No hay mucha más vuelta. Eso es un político. Un señor que quiere llegar y permanecer. Llegar a Es como un de lugar. político, perdón, es un político moderno, maquiavelista, como digo yo, a pesar de que a tantos teóricos les A mí me moleste. gusta Maquiavelo. Sí, claro, claro, que es lo primero que dijo Maquiavelo, esto que estás diciendo vos. Bueno, El primer deber de un político es permanecer en el poder.
No digo que Sánchez es el debe deber, haberse, digo es lo que busca, y Sánchez acá, debe haberse graduado en esa escuela con esa filosofía. No sé, se debe haber convertido también, porque acá nos convertimos todos, no, ¿viste? te Todos voy los a humanos. decir que no, y te voy a decir por qué. Porque Maquiavelo no era tarado. Ponele que no te cayera bien, pero no era tarado. Maquiavelo escribe Su Príncipe, que era una especie de manual de poder. Un manual de procedimiento. Era un manual, se llamaba Espejo de Príncipes. Esa, ¿cómo se llama? Ese género. Y lo hacían como para explicarle política un poco al príncipe, efectivamente, a los que llegaban. Pero Juan de Mariana también escribió Espejo de Príncipes, o sea, era un género bastante conocido. No sé cómo llegué hasta acá. Pero lo que te decía es, en ese sentido, para permanecer en el poder, tenés que tener la viveza de entender qué es aquello que te mantiene en el poder, ¿entendés? Que ahí me parece donde trula acá la cosa. Macri pensó que si le hacía. Macri no entendió, porque me parece que no entiende nada, pero no entendió lo que pasaba. Entonces mirá cómo operó su loca cabecita, que pensó que si ponía a Pichetto de vice, eso le sostenía los votos para que no volviera el kirchnerismo. A ver, eso Maquiavelo no lo hubiera dicho nunca, porque Maquiavelo lo que hacía era decir, bueno, hacé lo que tengas que hacer para permanecer en el poder, no hacé lo que tengas que hacer para salirte, que fue lo que hizo Macri. Hay una cosa que tiene que ver con estos mecanismos, con los mecanismos en los cuales, si vos te pensás que estás predestinado y hay algo como medio místico de que te pensás que estás predestinado, y no va a funcionar. La verdad es que no va a funcionar. Entonces esto que vos hablás, este conjunto, este matrimonio de evaluación y decepción, funciona bien para la devaluación y decepción, funciona mal para los políticos. Yo no sé cuál Sí, es el sentido de decirle a alguien, hoy vos estás el 50% más rico cuando tenés un crecimiento de la bueno, pobreza. El lo que pasa crecimiento es de que la a mí pobreza no me, existe, a está mí la ahí. verdad que lo que le pase a los políticos mucho no me importa. Que te Me importe importa porque lo que operan sobre vos. me importa lo que le pase a la gente. Igual. Y ahí hace falta, yo te diría, otra clase de inteligencia, que no pasa por la genialidad, que pasa por hacer, porque, a ver, ¿cuál es nuestro enorme riesgo? Que esto no sea más que un ajuste de los muchos que hubo. Punto. ¿Cuántas veces tuvimos un dólar, un peso que valía un dólar? ¿Cuántas veces sacamos cero y empezamos de nuevo? ¿Cuántas veces vino un tipo ¿Cuántas veces nos y hizo un vanagloriamos enorme por los ajuste? brotes verdes? ¿Te acuerdas los brotes verdes? ¿Y cuál va a ser la diferencia entre Celestino Rodríguez y Rodrigo Y el y Toto. Milei y el Toto? Es decir, que también prometió de entrada que iba a tener un montón de guita, que le iba a dar un fondo. Menos mal que no nos dio. Yo espero que no nos den guita. Yo no quiero guita, no quiero, no me den plata. Plata tenemos, que hagámosla nosotros, dejemos de sabotear nuestra propia producción. Ay, Es sí, decir, reactivemos la causa de los cuadernos, metamos a todo el mundo en cana, que es lo que debería hacerse. Entonces, queremos que la casta pague, pero pero hoy no parece la que salieron juzgamos. buenas noticias de la causa de los cuadernos que están rechazando la payasada esa que querían hacer, que era un fondo de campaña, ¿te acordás? Que entró vía Sí, pero la no jueza con vamos. competencia plenipotenciaria electoral y demás. Parece que No son. solo va, mira, óyeme, no solo me voy a morir antes yo, sino se va a morir antes tú y tu hijo y No, tus no, hijos. no. Se van a Esto morir ni- todo, Claro, hasta que haya un no. fallo en esa causa, se va a morir medio país. Así que no tiene, es nada, es una falsa expectativa. Yo te quiero resumir el pensamiento. Sí. Milei tenía una buena idea centro cuando empezó. Que lo hayan convencido o que se haya convencido él de que lo que hace ahora es lo mismo que dijo, tiene por supuesto la gravedad de que engaña a la sociedad, pero es mucho más peligroso que él se lo crea. Como él no tiene en su círculo triangular nadie que le diga, Javier,
estás equivocado. Tenemos un riesgo gravísimo en la sociedad, que él crea que está haciendo lo mismo que dijo. Y Eh, ese es el problema al que se no, hay un enfrenta problema mayor la, con, la mayor, hay un sociedad. problema agregado No con sé si esto. es mayor. No, hay un problema agregado, hay un problema para sumar. Hoy este gobierno es el ícono del liberalismo y la derecha mundial. No estoy jodiendo, no estoy exagerando. Mundial. Ido Bolsonaro y sin Trump, que no sabemos qué va a pasar, bueno, en unas semanas ya sabremos, pero que tampoco era un ícono del liberalismo, ni mongo, y andás a ver, otro que prometió mucho y no hizo. Este, el ícono del liberalismo digamos, o de las ideas sobre las que nosotros hablamos durante tanto tiempo y que pensamos que se iban a aplicar a este gobierno, y evidentemente no, está siendo un reflejo. El mundo lo está mirando. Los periodistas de afuera están haciendo, sobre todo todos los periodistas, digamos, de la derecha o del liberalismo, están haciendo algo muy raro, que es no mirar los índices. Mira las newsletters que salen del gobierno, una cosa que nunca pensé que iban a hacer, pero están haciendo. Mira la newsletter que sale del gobierno. Entonces tienen un panorama un poco extraño. Pero a la postre, el ranking fiscal, el ranking de presión fiscal, la pobreza y un montón de indicadores más, a la postre salen. No hay nada que se pueda hacer con eso. Nada, no podemos hacer, ¿viste? Entonces, mi miedo no es solo que sea esto un ajuste más y una decepción más, sino que sea además un ancla, ya que te gusta hablar de ancla cambiar, un ancla ideológica para todo el que a futuro hable de reducción de Bueno, yo creo que impuestos. se lo merecen. ¿Quién se lo Se merece? lo Yo no me lo merecen. merezco. Vos Todo tampoco. el que cree que esto es un sistema liberal, Está todo bien, el que cree en está un bien, mundo que pero no nos Argentina está en merecemos un camino liberal. ¿Cómo vas a ser liberal? ¿Cómo vas a ser liberal si tenés todo controlado por el Estado? Si tenés, si no sos dueño te de digo tus lo que te dólares, dicen y te estoy de lo que hablando de vos producís, economistas liberales si seguís históricos. con cepo, pues esto no es economía liberal, esto no es nada, porque ni siquiera el liberalismo, ni siquiera el libertarismo es liberal. El libertarismo es un par de ideas que tuvo un tipo que decidió exagerar una especie de Guy Fawkes de la política moderna, que decidió exagerar el concepto y tirar tres o cuatro ideas que ni siquiera estaban basadas en teoría económica. Porque la propia teoría económica de Rothbard era mejor que lo que decía. Entonces, nosotros estamos aplicando un modelo que no sabemos lo que es, porque es decir, estamos diciendo esto es tal cosa, pero hacemos otra. Pero no se está viendo lo que se hace, se está viendo lo que se dice. Por Y más tarde o supuesto, más temprano, pero a ver, Karina, no pasa eso en todo el mundo. no, bueno, No, sí, no, 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 lee, Dardo, no, no esperá, agarra a esperá. la gente que escribe y que piensa y lee superficialmente todo y agarra 23 más o menos noticias que aparecen en los diarios del mundo, en el país de España, en el país de Uruguay, y con eso arma más o menos y dice, lo leí en los diarios más respetados. Alto, ¿Qué, alto, qué alto, quiere porque decir? no, pero perdón, sí, tenés razón. Pero estamos en una época, y lo hemos hablado unas cuantas veces nosotros, en las cuales los medios han caído en un pequeño desprestigio que hace que las redes sociales también tengan una influencia. Pedro Sánchez, por ejemplo, agarra y dice que es una persona transparente cuando le salen casos de corrupción gigantesco, tamaño kirchnerista, por abajo de las baldosas. Si yo me voy a guiar por lo que dice Pedro Sánchez y la televisión estatal de Pedro Sánchez, voy a tener una idea. Pero la gente en general no hace solamente eso. Por eso saltan los casos de corrupción, Dardo. Bueno, pero fíjate, Ni con el kirchnerismo pasó eso. estás en un mundo donde confunde la libertad sexual con el apoyo a Palestina, la libertad económica con el apoyo a Palestina, la igualdad de género con el apoyo a Palestina, la Pero lucha de bueno, la pero en pobreza en contra... ese mundo Entonces es un loco. mundo perdóname, pero es un mundo de estúpidos. Bueno, sí. Bueno, es así, se lo merecen, si ellos deciden.
Es como creer que Trump es liberal. ¿Qué va a ser liberal si es el tipo después de Roosevelt, es el más proteccionista del mundo? Fíjate, Trump sacó la bandera, obviamente, ahí otra vez de vuelta, frente al monstruo de Kamala y Biden. Claro, bueno, ahí tenés. Trump es Hayek, pero eh, yo creo que Jekyll, pero de todas maneras, él fue el primero que salió a decir, quiero proteger a la industria que Clinton había tirado a la basura porque no servía para nada, que es la industria automotriz americana, que es obsoleta, que no creció, que no cambió, como no cambia la gente que sigue comprando los enormes autos y consumiendo petróleo porque tienen basura en la cabeza. Entonces, No te esa metas con gente el consumo merece de que le pase, petróleo. merece que le pase eso y terminas apoyando a Venezuela para que te venda petróleo. Sí, que es lo Es que es lo todo, que viene haciendo todo Estados loco. Unidos de todo esto. O terminás como Europa, dependiendo del gas ruso y al mismo tiempo tirándole bombas y matando ucranianos, mandándolos al muere, y sigue la guerra, pero dependen del gas ruso. Y ahora dicen, voy a volver a las usinas atómicas, que despreciaron, le dieron pelota, le dieron pelota a Greenpeace, que es como darle pelota a A Greta Greta. Thunberg, y tiraron a la basura la fuente más simple, rápida y barata y limpia de energía que existe hasta ahora, Bueno, que es la escúchame. atómica. Y ahora Abramos están ventanita. La semana desesperados que viene por podemos hacer hablar un usinas poco. atómicas. Bueno, pero lo que te quiero decir es que no hay ninguna razón para que el mundo no sufra las consecuencias de su propia estupidez, redes incluidas. Y yo no te estoy diciendo que vos tenés que ser economista para poder decir, tener una idea más o menos centrada. Te estoy diciendo que si te estoy limando principios que son elementales, que tiene el ama de casa, que tiene cualquier persona, si no comprendes eh, no el valor de los indicadores, sino lo que vale un indicador limpio y sano para la empresa. Si no comprendes que lo más importante que tiene el tipo de cambio, los precios, como valor de indicador, no ya como costo de vida, sino como valor indicador que empuja las decisiones de inversión que son fundamentales. Porque justamente yo acabo de escribir otra nota sobre este verso del trabajo en términos de factor, como parte de la generación de riqueza. Ya no es más así, es mentira. Es mentira. Ni hay trabajo, ni quieren trabajar, ni quieren hacer absolutamente nada. Estoy hablando globalmente, obviamente, seguramente Juan Pérez de la otra cuadra quiere, pero en general no quieren trabajar, no quieren esforzarse, no quieren aprender, no quieren ir ir a trabajar y tener el esfuerzo de pensar un par de ideas. No quieren absolutamente nada. Del otro lado, enfrentados a la tecnología, que es capital puro, enfrentados al crecimiento enorme del conocimiento, del avance de la ciencia y de toda la tecnología, no solamente la inteligencia artificial, que ni siquiera ha influido todavía, salvo en detalles menores. Si ha desaparecido eso, nosotros tenemos que entender que esas decisiones son fundamentales. ¿Y qué es la Argentina? Un país que tradicionalmente falsifica sus índices de una u otra Sí, manera. Hoy no los falsifica en las cifras, pero los falsifica en las palabras. Estamos en la misma. Sale cualquier número y yo te puedo explicar que me va brutal, porque lo pongo en exactamente. dólares, en rupia, Exactamente. O sea, nos acaban de dar índice de pobreza y nos están diciendo que somos el 50% más rico, pero qué Ahora, locura es. si vos crees eso, y si el mundo cree eso, que se jodan. No te puedo decir otra cosa. Porque se lo merecen, Y se lo merecen. con estas palabras, Dardo, cada vez la gente, nos van a quedar pocos oyentes porque la gente se va matando. Este, Bueno, no me con importa esta... mucho, la verdad que no me importa. No, 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 los que nos escuchan sí nos importa. No, no, no seas No, adolescente. digo, Ah, no, pero digo, no me importa que la gente se aburra y se vaya. Yo no, comprendo, que sea, yo no, comprendo, es mucho más no, divertido vivir aburren, en no, el circo. Circo es te mucho matan. más divertido. No hay mucho más divertido. Bueno, sí, escuchar la pavada que Bueno, se no dice. quiero que se maten, pero Tenemos que yo creo cerrar. que el circo es mucho más divertido.
Ese, Ahora, te digo algo para terminar, que no es económico. sí, Me preocupa mucho más lo que hacen los otros dos catetos del Triángulo de Hierro del que triángulo lo que hace redondo. Milei. Mirá lo que te digo. El Triángulo Redondo Rojo, el hierro candente. Me preocupan mucho más los otros dos catetos que Sí. lo que hace Milei. Porque lo que hace Milei, ya te digo, si sigue por este camino, va a terminar siendo uno de los tantos giles que conseguimos para que hicieran el ajuste. Entonces yo te digo, si alguien pudiera perforar ese triángulo y hablarle al oído a Milei, le diría, así como antes le decían, te vas a morir a los emperadores, le Sí. dicen, al final te morís. eh, si alguien le pudiera hablar al oído a Milei, yo le diría, no seas un ajustador. Hacé el ajuste, pero que no sea lo único. Hacé el ajuste, pero mantenete en tu idea inicial de crecimiento, que esa sirve. Todas las otras no sirven. Y si hay algo que no sirve dentro de todo el ideario, es no salir del tipo de cambio controlado. No salir del cepo, no salir del tipo de cambio controlado. Si hay una cosa de la que estoy seguro es esa. De todo lo demás tengo alguna duda. Y con esto sí cerramos. Hasta la semana que viene, Dardo. Chao, chao, hasta pronto. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.